Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. De alguna manera hemos titulado a estos programas Había una vez. ¿Por qué? Porque son historias del pasado que tienen que ver con nuestro presente y nuestro futuro. Historias de animales, historias fantásticas, fábulas, cuentos que nos ayudan a hacer un alto en nuestra vida y ponernos a pensar, ¿y si yo fuera ese cuervo al que engañaron? ¿O si fuera esa tortuga o esa rana? ¿O si fuera aquel personaje? ¿No me hubiera sucedido lo mismo si hubiera actuado en esa forma imprudente, confiada? O, por otro lado, ¿no me iría mejor si tuviera esta actitud de los líderes, de los héroes de estas fábulas? Yo creo que sí. Siempre es tiempo de aprender, siempre es tiempo de corregir, siempre es tiempo de reflexionar, aunque no siempre nos damos tiempo. Por eso, yo te estoy dedicando este tiempo para que tú también te dediques un tiempo a pensar, a meditar, para que cambies y puedas corregir aquello que está mal y continúes fortaleciendo todo aquello que está bien. Este es nuestro último programa de cuentos de fábulas y vamos a comenzar con el primer cuento del día de hoy, una fábula de Jean de La Fontaine que se llama La corte y el león. El rey de la selva, el león, quiso una vez conocer a sus súbditos, pues tan grande era su reino que apenas conocía a ninguno. Mandó hacer una circular que fue enviando a todos los diputados de los animales, cualquiera que fuese su especie. Los correos llevaron la circular a todos los rincones del país, en la cual se decía que quedaban invitados a un gran banquete que daría el rey. De esta forma, el león daba muestras de su gran poder y magnificencia y al mismo tiempo conocía a sus súbditos. Poco después, comenzaron a llegar los invitados que esperaban encontrar un estupendo palacio. Por eso, se quedaron muy sorprendidos al entrar en la caverna del león, que además de ser estrecha y oscura, olía a carne podrida. El oso, al entrar, tuvo que llevarse la mano a la nariz para tapársela, pues no podía soportar el terrible hedor que despedía la caverna. El rey se molestó tanto con el gesto de su súbdito que en un santiamén acabó con el oso que tan mal se había portado en su presencia. El mono, que llegaba detrás, al ver esto, se asustó mucho. Entonces se dispuso a halagar a su majestad y comenzó a decir que el palacio era magnífico, que el lujo abundaba por doquier, que el olor que allí se respiraba era parecido al perfume de las rosas o de la flor de azahar. Pero el mono estuvo poco acertado, puesto que el león, al ver tantas alabanzas, comprendió que se trataba de una estratagema o una burla, y el mono siguió el mismo camino del oso. Indignado con sus vasallos, el león miró en derredor y sus ojos fueron a detenerse sobre el zorro, que estaba semiescondido en un rincón. Clavando en él sus enormes ojos, dijo enojado: «¿Y a ti qué te parece? ¿Huele bien o mal mi casa?» El zorro,
que no estaba dispuesto a servir de alimento al león, dijo con cortesía: «Perdonadme, señor, pero anoche cogí un tremendo resfriado que me ha taponeado la nariz, con lo cual no distingo ningún olor, ni bueno ni malo». Así fue como salvó su vida el astuto animal, que de no haber sabido hablar hábilmente, a buen seguro, hubiera servido de tercer plato al cruel y sanguinario rey de la selva. Bueno, yo creo que esta fábula nos puede dar algunas enseñanzas. La primera, que no es correcto llegar y señalar inmediatamente las cosas negativas. Creo que cuando estamos teniendo apenas el conocimiento con alguna persona, vamos iniciando una relación, hay que tener un valor que se llama la prudencia. Imagínate que tú eres el muchacho que vas a pedirle a una muchacha que sea tu novia, o que tú eres la muchacha a la que un pretendiente se está acercando y lo primero que le dices es que te huele la boca, o lo primero que le dices es que tienes los zapatos desaseados, o señalas los errores. Yo creo que no está bien que se escondan los errores, pero hay que buscar el tiempo, la forma y yo diría las palabras adecuadas para hacerlas notar. Pero comenzar una relación señalando lo negativo sería como aquel maestro que el primer día de clases, en lugar de lograr que sus alumnos confíen en él, en ella, que sientan cierta, digamos, ¿cómo se dice la palabra?, empatía, lo primero que hace es empezar a poner apodos o a señalar los defectos. Esto no es correcto. Por eso, aunque el oso haya olido la caverna con un olor fétido, yo creo que tendría que esperar un poquito. Y a veces, evidentemente, esto cuesta trabajo, pero creo que bien vale el sacrificio para evitar que si no nos matan como el oso, por lo menos se rompa una relación. Pero por otra parte, tampoco me parece bueno lo que hizo el mono. Lo que hizo el mono se llama adular. Y esto es también engañar principalmente a la persona a la que estamos dirigiéndonos, pero también tener una actitud totalmente equivocada. Porque es cierto que las personas tienen muchas cosas positivas, pero no tenemos por qué engrandecer las cosas, no tenemos por qué mentir también aquellas cosas que, digamos, decir mentiras sobre aquellas cosas que no están siendo correctas. Creo que tampoco es un camino adecuado, porque si empezamos nosotros a adular al otro, se va a creer todo lo que le estamos diciendo y cuando le digamos que no es cierto, pues entonces se va a molestar. Es como aquellas parejas que el novio empieza diciéndole puras cosas positivas a la mujer, puras cosas positivas, y de repente cuando ya se casaron le empieza a sacar sus trapitos. Yo creo que esto no es lo correcto. No hay mejor forma de comunicarnos con los demás que hablando con la verdad, con prudencia ciertamente, pero sobre todo buscando el mejor trato. No se trata ni de adular, ni de tampoco ver únicamente las cosas negativas. ¿Qué hizo el zorro? El zorro dijo, caray, tengo un problema. No sé si irme del lado del oso y entonces subrayar los errores, o irme del lado del mono y solamente hablar de las cosas positivas. Si tomaba una acción u otra, le iba a ir mal. Por eso el zorro, que en las fábulas generalmente se representa como un personaje muy astuto, piensa cómo salir adelante del problema. Y entonces, en lugar de fijarse en el león, en lugar de hacer que la reflexión se ponga en la situación del león, el zorro dice, voy a poner la situación en mí. Voy a hablar de mi resfriado, voy a hablar de mi incapacidad para oler las cosas, voy a hablar de mi situación, y entonces el león no se va a sentir ni agredido, ni adulado, y por lo tanto las cosas van a estar de la mejor manera. Fíjense que en ocasiones incluso esta técnica ayuda a quitar el hielo de algunas reuniones, donde de repente dos personas que están en una mesa empiezan a tener una conversación
pues no sé, como así álgida, de alguien que está ahí y dice, yo me acuerdo que una vez me pasó esto y aquello más, y lo hace en forma de humor, y entonces la atención se cambia totalmente y se dirige también hacia aquella persona que está tratando de romper el hielo. Y una última reflexión. Los invitados estaban llegando a la casa de León. Yo creo que lo más importante es poner la atención en me están invitando. Soy una persona a la que han tomado en cuenta en lugar de llegar y poner la mirada en todo lo que está a nuestro alrededor. Como lo hacen muchas personas. Apenas están llegando a una casa y ya están viendo la sala, la mesa, los cuadros. ¡Ay, qué mal gusto, qué buen gusto! Yo creo que es más importante la convivencia. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. Estamos en el tiempo de Adviento. ¿Está cambiando verdaderamente tu vida para bien? ¿Te estás preparando para recibir a Jesús? ¡Claro que sí! Y nos da mucho gusto saberlo. Seguimos acompañándote en tu camino. ¿Tú ya encendiste el amor en tu corazón? Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y antes de escuchar nuestra siguiente historia, yo te invitaría a que en este momento, simplemente ahí donde estás, voltees un poquito a tu derecha, a tu izquierda, si puedes al frente, detrás, incluso hacia el techo o hacia el piso, o también hacia ti mismo, y te preguntes cuántas bendiciones tienes. Y te decía, por ejemplo, hacia el piso porque hay gente que vive en casas con polvo, con tierra, ni siquiera ha tenido para poner un piso firme de cemento, que voltearas hacia arriba porque, bueno, a lo mejor tienes un techo que te cubre, un candil maravilloso, o tienes la luz. Sí, estás conectado a la energía eléctrica y tu hogar puede tener iluminación. O bien, si estás en el campo, volteas hacia arriba y estás libre. No estás en una cárcel. Una bendición, o a lo mejor tienes un clima maravilloso, o que voltees a los lados porque a lo mejor volteando a los lados vas a ver que tienes una sala, un comedor, una cama, una pantalla de televisión, una mesa, libros, objetos de arte o cosas bonitas de artesanía que te gustan, o tienes a tus seres queridos, una mascota que te hace la vida muy alegre, o a lo mejor tienes incluso allá a un ladito tu escondidito donde guardas tu dinero, tus ahorros, y tantas cosas que no siempre nos son la ocasión de agradecer lo que tenemos. Y lamentablemente, a veces aquellas cosas que tenemos no las cuidamos y vamos haciendo que se conviertan no solamente en algo que ya no tenga valor, sino también en algo que se vaya destruyendo y que se vaya dañando. Como por ejemplo, aquella persona que tiene unos canarios maravillosos, pero no los cuida bien del aire, no los tapa en la noche, y al ratito, pues ese canario que cantaba tan bonito en las mañanas, pues ya se murió. Y hablando de las personas, peor todavía. Te casaste con una mujer, te casaste con un hombre, muy enamorados, pero empezaron a descuidarse, más tiempo al trabajo, más tiempo a los hijos, ya no se dieron tiempo para salir al cine, para conversar un poquito, para tener un ratito a solas, y entonces se fue destruyendo,
se fue acabando esa hermosa relación que comenzó increíblemente bien. O incluso tu propia casa. Fuiste descuidando esa goterita y ya se hizo un agujero grande en el techo. Fuiste descuidando esa reja que empezó con una pequeña parte oxidada y en lugar de limar rápidamente el óxido, al repararlo y ponerle la pintura, ya la reja ya está totalmente oxidada y así. Una gran cantidad de bendiciones que lamentablemente nosotros, por nuestra negligencia, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra falta de cuidado, vamos haciendo que vayan desapareciendo de nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Pues tú vas a sacar la conclusión seguramente cuando escuches esta historia que se llama La gallina de los huevos de oro. Todos estamos de acuerdo en que la ambición es mala consejera. Hay personas cuya única ilusión ha sido la de acumular riquezas constantemente, pero esto no ha impedido que en un momento dado se hayan visto más pobres que las ratas. Nuestra historia cuenta la de un hombre que tenía una sola gallina. Era muy pobre, y esta gallina le daba los huevos para comer, pero un día, sin saber por qué, la gallina se convirtió en un ave fuera de lo común. Tenía un poder extraordinario. Una mañana apareció en el corral un huevo de oro. El propietario de la gallina se volvió loco de alegría, pero aún más contento se puso cuando a la mañana siguiente apareció otro huevo del preciado metal. Con el dinero que le daban por los huevos de oro, el hombre podía comprarse toda clase de alimentos, pagar la casa y comprarse ropa, y aún le sobraba una buena cantidad. Día a día, sin faltar uno, la gallina siguió poniendo sus huevos de oro, y sin casi darse cuenta, la ambición fue apoderándose lentamente del corazón del propietario. Ya no podía descansar tranquilo por las noches, pues creía en su ignorancia que dentro de la gallina debía haber un inmenso tesoro. Tantas vueltas dio nuestro hombre a esa idea que acabó por convencerse de que esto era cierto. Y una noche, ambicionando poseer todas las riquezas que había dentro de la gallina de una vez, y para no tener que esperar a que ésta pusiera el huevo diario, bajó al corral armado con un gran cuchillo. Y en un santiamén cogió a la gallina y la descuartizó. Pero por más que buscó y rebuscó en el interior del cuerpo de la desventurada ave, no encontró ni un gramo del preciado metal. Y el hombre se quedó sin su gallina y sin los huevos de oro, que a la larga le hubieran hecho muy rico. Su desmedida ambición le hizo matar a la gallina de los huevos de oro. Aún hoy en día se puede escuchar esta frase en boca de algunas personas que aconsejan a otras que no tengan tanta ambición. Bueno, esta fábula nos habla de la ambición y también, como te decía al inicio, de la falta de cuidado de aquello que se convierte en una bendición diaria. Esta gallina era una bendición para este personaje. Si la hubiera cuidado, hubiera tenido huevos de oro para toda su vida. ¿Qué es lo que pasa? La ambición le hace no cuidar lo que tiene para buscar lo que no tiene. Como aquel hombre, regreso al ejemplo del inicio de este segmento, que quizás no cuida a la esposa con la ambición de tener un amante. Y resulta que al final se puede quedar, como dicen popularmente, como el perro de las dos tortas, ni con una ni con la otra. O como aquella persona que trabaja en un lugar donde es un comercio y afortunadamente las ventas hacen que la caja tenga buenos ingresos. Pero de esos ingresos, ¿qué hay que hacer? Hay que volverlos a reinvertir para comprar
más producto y volverlo a vender. No, este personaje, al ver que la caja está llena, se gasta todo lo que ha tenido ahí y después ya no tiene con qué invertir y qué vender. O peor aún, no es el dueño de la tienda y al ver que está en un trabajo, le dieron un trabajo como empleado, pero ahí tiene un trabajo seguro, ambicioso, un día abre el cajón y se roba algo de lo que está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pierde el trabajo y a lo mejor pierde también la libertad por no valorar lo que se tiene y por estar de ambicioso. Yo creo que hay que saber agradecer lo que Dios nos da para el alimento, para el trabajo de cada día, para los seres queridos de cada día y valorarlos. No hay que matar, como se dice popularmente, a la gallina de los huevos de oro. Y yo te preguntaría a ti que me estás escuchando, ¿de dónde viene el dinero que recibes para sostenerte? ¿De dónde viene ese salario o esos bienes que tú tienes diariamente? Ponte a pensar. ¿Vienen de un comercio? Cuida tu comercio. ¿Vienen de que tú te dedicas a hacer determinados oficios? No sé, eres alfarero. Cuida bien tu oficio y haz las cosas de la mejor manera para que no pierdas a aquellos clientes que confían en ti. ¿De dónde vienen esos recursos? ¿De algún talento, como por ejemplo cantas? Bueno, cuida esa voz. ¿Te dedicas a la comunicación? Mantén siempre palabras adecuadas para que la gente que te sigue tenga también la satisfacción de saber que nunca lo vas a defraudar. Hay que saber de dónde vienen estos recursos y decir, Dios mío, ayúdame a valorarlos, ayúdame a cuidarlos para que no me falte mi gallinita de los huevos de oro. Y una última reflexión sobre esto. Cuidado con confundir a tu papá o a tu mamá con la gallina de los huevos de oro, Porque hay hijos que ya pasaron la edad adulta y ya pueden trabajar, ya pueden salir adelante por ellos mismos. ¿Y cómo exprimen a ese papá y a esa mamá, Terriblemente. A tal grado de que aquella madre que a lo mejor tiene que sacar adelante, eso dice el muchachito, mamá, sácame adelante. Hijo, ya tienes 40 años. Sí, mamá, pero es que tú trabajas mejor. Es que tú haces mejor las cosas. Yo mejor me quedo aquí en la casa. Y mandan a la mamá a lavar, a planchar y a hacer quién sabe cuánta cosa, mientras ellos están de haraganes, quizás incluso tomando. ¿Qué va a pasar un día con aquella mamá? Pues por supuesto que se va a cansar. ¿Qué va a pasar con ese papá que también te alimentaba? Yo creo que es correcto agradecer y después de los 18 años, búscale cómo sales adelante e incluso ayudas a tus papás. No sea que por estar de haragán y de mantenido, un día tus papás o se mueran o se vayan y se hayan acabado tus gallinitas de oro. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Queridas amigas y amigos de En Tu Camino, el equipo de En Tu Camino y un servidor, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, les deseamos una Navidad llena del amor de Dios. Muchas felicidades. Señor, mediante el sacramento del matrimonio tú bendices a quienes comparten la vida en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y desean amarse, respetarse y guardarse fidelidad todos los días de su vida. Protege a todas las parejas que dan testimonio del amor verdadero y cumplen un aniversario. Amén.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos con nuestra siguiente historia que se llama El jarro de tierra y el jarro de hierro. Bueno, y en esta ocasión no son animalitos los que platican, los que conversan, los que compiten, sino como se valen los cuentos, también pueden ser los objetos. Así como en la canción de Cricri, donde el comal le dice a la olla, oye, 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 bien, o como el ratón se pone a platicar con la muñeca fea, o bien como el negrito bailarín que sale ahí dándole cuerda. Así son los cuentos, por eso yo te animo a que en tu imaginación, porque todos podemos inventar cuentos, ponte a ver también a tu alrededor y ponte a pensar, a ver, si la plancha platicara conmigo, ¿qué me diría? ¿O qué pensaría la plancha? O si el martillo pudiera platicar conmigo, o si se pusiera a platicar, por ejemplo, el jabón se pusiera a platicar con el zacate, o incluso el papel de baño, ¿qué podría decir, no? Porque el papel de baño sirve para tantas cosas, aunque decimos papel de baño, no solamente se utiliza en el baño. Hay gente que lo lleva consigo para limpiar al pequeñito en la boca cuando se está, pues no sé, babeando un poquito o escurriéndole la comida, porque son más caros los Kleenex que el papel higiénico, ¿no? Hay gente que utiliza el papel higiénico para limpiar la pantalla de su televisor o tantas cosas, pero la idea es esa, que te des cuenta que las cosas podrían convertirse en personajes que nos pudieran enseñar algo. Simplemente un libro te diría, oye, ¿por qué me tienes aquí encerrado en el librero? Nada más te preocupaste de comprarme, pero nunca has abierto mis páginas y yo tengo muchos secretos para ti. Podría resolverte alguna situación, ¿no? Así de sencillo. Bueno, aquí se llama entonces el jarro de tierra y el jarro de hierro. En una misma casa vivían dos jarros. Uno era de hierro, el otro de tierra cocida. El jarro de hierro encontraba su existencia monótona. Los días pasaban sin que hubiera variación entre uno y otro. Por esto, quiso ir a correr mundo y ver nuevas cosas. Como era muy amigo del jarro de tierra, le dijo si quería acompañarle. Sería mucho más agradable viajar juntos. Pero el jarro de tierra repuso, eres muy amable queriendo que vaya contigo a ver el mundo, pero creo que será mejor que no me mueva de casa. Ya sabes que yo soy muy frágil y podría romperme en cualquier momento. Como tú tienes una piel tan dura, no tienes por qué temer ante este viaje. Vete sin mí, pues yo solo te serviría de estorbo. Pero el jarro de hierro insistía, no te preocupes, ven conmigo. Si algo te amenaza, yo me pondré delante de ti, y si hay que recibir algún golpe, lo recibiré yo, que no me hacen daño. Tú yendo conmigo, estarás siempre a salvo. Tanto insistió el jarro de hierro, que al final el jarro de tierra se convenció de que no tenía por qué ocurrirle nada durante el viaje. Muy contentos, ambos jarros se marcharon una mañana. Caminaban muy juntos tal como habían acordado, y al principio la cosa marchó muy bien. Veían gran cantidad de cosas interesantes y charlaban sobre ellas, cambiando impresiones. Como se llevaban muy bien, los dos jarros se lo estaban pasando en grande. Pero he aquí que de pronto el jarro de hierro se vio atacado por un hipo tremendo que le sacudía. Y en una de las sacudidas, como iba tan pegado a su compañero, el jarro de tierra,
le dio un golpe. Y sin que el otro tuviera tiempo de decir una sola palabra, le hizo caer al suelo, con lo cual el pobre jarro de tierra se hizo pedazos. Esto nos enseña a que uno no debe asociarse sino con seres de su misma condición. Si son menos que nosotros, les podemos dañar. Si son más, pueden hacernos daño ellos a nosotros. Así, no nos pasará como al jarro de tierra de este cuento. Ah, caray, una reflexión sumamente interesante, no se me había ocurrido, pero lo que se me hace interesante, ¿te imaginas tú ver caminando a dos jarros por el camino? Evidentemente que no. Pero lo cierto es que sí tenemos que buscar ciertas similitudes con las personas con las que convivimos para gozar, para disfrutar, para trabajar en un ambiente de alegría, de tranquilidad. Ahorita me viene a la mente una aventura que le sucedió a dos personas. Fueron de vacaciones a la playa. A uno el mar le aterraba y al otro el mar le atraía tanto que quería andar buceando, subirse a las motocicletas acuáticas, subirse a la banana, en fin. ¿Por qué? Pues porque además tenía la capacidad para estar dentro del mar. Había estudiado durante muchos años natación, tenía una muy buena seguridad, y en cambio el otro desde que era pequeño lo habían aventado a la alberca y esto le dio cierto trauma, cierto miedo al agua. Pues bien, en aquella ocasión el que sabía nadar muy bien convenció al otro. Súbete a la motocicleta acuática, yo voy a estar manejando, tú simplemente vas detrás de mí y de esta manera pues vamos a manejar y a divertirnos. Claro, el otro, el de atrás, por supuesto, por cualquier cosa se puso su chaleco salvavidas. Y ahí están en la motocicleta, el otro que sabía nadar muy bien, pues le dio mucha velocidad a esta motocicleta acuática, brincaban arriba de las olas y todo, y de repente, pues por un mal manejo, la motocicleta dio media vuelta y se cayeron. Claro, el que se cayó y sabía nadar perfectamente, risa y risa, con mucha tranquilidad, estaban bastante lejecitos de la playa, y aunque el otro tenía el chaleco salvavidas, bueno, todo el momento que significó que lo estuviera jalando su compañero hacia la playa fue un momento de tormento, porque además le tenía miedo al agua. Él en su mente pensaba que le iba a morder un tiburón, una pierna, o se imaginaba que una mantarraya iba a pasar. Bien, lo que te quiero decir es que para uno, mientras esa experiencia fue de risa y risa y de gozarla porque estaba en el mar, para el otro fue un momento sumamente desagradable. Y lo mismo le pasó también a una pareja donde a él le gustaba mucho andar en aviones y en helicópteros. Y un día piensa que le va a dar a ella una sorpresa maravillosa porque la va a subir a un helicóptero y ahí en lo alto le va a declarar su amor. Para que ella no se diera cuenta que iban a subir a un helicóptero, la carga, ni siquiera hace que suba los escalones, y ya hasta que está arriba empieza las aspas, ella no sabe de qué se trata, pero cuando le quita la venda de los ojos, para ella eso fue un tormento porque ella le tenía pánico a las alturas. ¿Ven la gran diferencia? Cómo incluso una relación puede echarse a perder porque no tomamos en cuenta los pensamientos, sentimientos, gustos de la otra persona. Ahora, si vas a vivir todo el tiempo con una persona a la que le gusta ir al mar y a ti no te gusta, yo creo que esa relación tarde o temprano va a fracasar. Que mejor que en todo caso busques a una persona que tenga más o menos las mismas aptitudes, cualidades, gustos, reflexiones que tú. Claro, siempre va a haber pequeñas o medianas diferencias, pero cuando hay grandes diferencias, será muy difícil que se pueda coincidir en muchos momentos de la vida. Como aquellos otros dos novios o esposos, que a uno le gustaban las películas de terror y a la otra persona le gustaban los musicales. Nunca estaban de acuerdo para ir al cine y terminaban enojados, porque ella decía, yo no voy a ver esas películas de terror, y el otro decía,
a mí se me hacen muy bobos los musicales. En cambio, si a las dos personas les gustan las películas de terror, pues los dos se van a espantar juntos. Así hasta se abrazan juntos y en la noche, ¡ay, abrázame porque tengo mello! Bueno, hasta aprovechan la película. Pero en cambio estar discutiendo todo el tiempo o no poder ir al cine juntos, o a uno nunca le gusta la pizza y al otro le encanta. Bueno, hay que buscar similitudes. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso, precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. En tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y nuestra siguiente historia se llama El pescador y el pescadito. Nuestro cuento refiere la historia de un pescador listo, un hombre que sabía que más vale pájaro en mano que ciento volando. Por eso obró muy cuerdamente en el caso que le sucedió. He aquí que una mañana salió el pescador en busca del diario alimento. Aparte de lo que lograba pescar y con lo cual alimentaba a su familia, normalmente conseguía algunos pececillos que luego vendía a su mujer en el mercado y así vivían bastante holgadamente él y los suyos. Como cada día, el pescador cogió su caña y se sentó a la orilla del río. Se armó de paciencia como todos los pescadores y esperó a que algún descuidado pez mordiese el anzuelo. Pocos instantes después, percibió como un tirón del hilo. Inmediatamente alzó la caña y en el anzuelo estaba ensartado un pececillo. El pescador lo cogió y aunque era bastante pequeño, se dijo, bueno, menos es nada. Con este empieza mi día. Lo guardaré para cenar esta noche. El pececillo que oyó esas palabras intentó recuperar su libertad dando fuertes coletazos, pero como vio que no conseguía nada, le dijo al pescador, «Por favor, hombre, ten compasión de mí. Soy tan pequeñito que solo podría servirte de aperitivo. Conmigo no notarías ni el sabor. En cambio, dentro de unos meses me convertiré en una gran carpa».
Entonces podrás pescarme y venderme en el mercado a buen precio. Puedes estar seguro de que yo no valgo la pena. Necesitarías lo menos 100 pescados como yo para conseguir un plato bueno. Así que mejor tírame al agua y espera a que me convierta en una carpa. Pero el pescador repuso: ¿que no vales la pena? Yo creo que sí. Aunque seas pequeño, bien vales para ser frito esta misma noche y servirme de alimento. Espera unos meses, pescador, entonces sí que seré grande y sabroso. Pero el pescador, haciendo caso omiso de las súplicas de la pequeña, la echó al cesto y por la noche se la comió muy gustosamente en compañía de otros pescados. Es verdad que el pez chico se convierte en grande si es que Dios quiere darle vida suficiente para ello, pero también es una necedad creer que por soltar un pescado pequeño, algún día se volverá a pescar el mismo cuando sea de mayor tamaño. Dicho de otra manera, como lo decía el inicio del cuento, más vale pájaro en mano que ver un ciento volando. Siguiente cuento: La vieja y las dos sirvientas. Esta historia ocurrió en una lejana ciudad. En ella vivía una mujer muy vieja y de carácter agrio. Era muy rica y habitaba en una mansión muy grande que le daba mucho trabajo. Como la mujer era muy vieja, no podía arreglar ella sola la casa y contrató a dos sirvientas para que la ayudaran. Eran dos chicas jóvenes que solo pensaban en pasársela muy bien y se entretenían en charlar la una con la otra cuando la vieja les daba un momento de descanso. Pero esos momentos de asueto eran muy pocos porque la horrible mujer no tenía otra obsesión que la de andar detrás de las criadas para darles continuamente órdenes. Por la mañana, cuando comenzaba a salir el sol, un gallo que había en el corral, único habitante de antiguos esplendores, cantaba su kikiriki. La vieja era la primera en oírlo y enseguida se enfundaba en una bata más vieja que ella y corría, alumbrándose con un candil, a la habitación donde dormían las cansadas muchachas. Sin dejarlas descansar ni un momento más, tiraba de las sábanas para que se levantaran cuanto antes y comenzaran las tareas diarias. Ni qué decir tiene que las jóvenes no tenían ningunas ganas de levantarse, pues casi todos los días todavía era de noche. Cuando la vieja las obligaba a levantarse, una abría un ojo somnoliento y la otra desperezaba un brazo. Se levantaban ya presurosas y corrían detrás de la vieja rica para que les dijese qué tenían que hacer. Tampoco les gustaba que el gallo despertara a la vieja, que ambas jóvenes, hablando entre ellas, organizaron un complot para asesinar al gallo que tantas fatigas les causaba. Y así, una vez que la vieja se fue de compras a la ciudad, las criadas mataron al gallo. Y cuando volvió la vieja y vio que su gallo había muerto, se disgustó mucho, como es natural, pues era el único gallo que quedaba en el gallinero. El resto de los animales habían desaparecido hacía mucho tiempo. Pero la treta no le salió bien a las muchachas, ya que la vieja las seguía despertando todas las mañanas y más temprano, aún si cabe, pues por temor de que se pasara la hora, se levantaba cuando aún no había salido el sol. Bueno, a veces hacemos acciones para impedir hacer algo y resulta que las cosas nos salen peor. Siguiente cuento: La liebre y las ranas. Había una vez una liebre que estaba metida en su cueva y que tenía mucho miedo. Era un animal muy nervioso que siempre se estaba moviendo y la liebre se decía: ¿será posible que no pueda estar quieta ni un momento? Como siempre estoy en movimiento, no creo que ninguna de las comidas que tomo me aprovechen. Y además, el miedo que tengo me impide descansar tranquila. Incluso por las noches,
duermo con un ojo abierto y el otro cerrado. Me gustaría corregir mis defectos, pero no puedo. Aunque yo pienso que los otros animales también deben tener miedo, si bien no tanto como yo. En ese momento, la liebre oyó un ruido que la sobresaltó. Una sombra, el soplo del viento o la caída de una rama de un árbol la sorprendían y siempre la mantenían alerta, por lo que nunca estaba tranquila nuestra amiga la liebre. Al oír este leve ruido, se sobresaltó de tal manera que salió huyendo de su cubil, cruzando todo el bosque, todo el campo, y llegó al fin a un claro. Se detuvo un instante fatigada mientras se recriminaba. No debo de ser tan miedosa. Me parece que soy un poco tonta. A lo mejor el ruido que he oído era el de una hoja al caer al suelo, y yo ya me había asustado tanto que he salido huyendo. La liebre seguía hablando para sí mientras observaba las aguas de un estanque cercano. Voy a tratar de corregirme porque estoy segura de que soy el animal más miedoso de todo el mundo. Ni los hombres, ni los pájaros, ni las fieras, ni los conejos deben de tener miedo a nada. Y entonces la liebre se acercó un poco más al estanque, sobre cuyas aguas cantaban unas ranas. Estas, al ver a la liebre, se asustaron y se metieron debajo del agua. Entonces la liebre se dijo: ¿Cómo? ¿Las ranas se asustan de mi presencia? O sea que yo causo el mismo miedo que otras cosas me causan a mí. Por lo que veo, mi presencia asusta a estos animales y el pánico cunde cuando yo aparezco, y yo no pienso hacerles ningún daño. La liebre siguió reflexionando y se dijo al fin: está visto que un miedoso siempre puede encontrar sobre la tierra a otro más miedoso que él. Y amigas, amigos, estamos a punto de terminar este programa y todos los programas dedicados a los cuentos y a las fábulas, y quisiera terminar con un cuento mío que es muy pequeñito, que surgió de una vez que vi caminar a un caracol, y pensé que el caracolito era un animalito y su concha era otro. Este cuento se llama Amor que espera. El caracol es el más rápido de los animales, pero tiene un secreto que solo yo conozco. Está tan enamorado de una concha paralítica que prefiere tomar y seguir el paso de ella, porque bien sabe que podría llegar pronto, pero solo a su meta. Reflexión: el que ama lleva el ritmo del ser amado. O como dice el libro de los Proverbios, capítulo 14, ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Y con este cuento terminamos estos programas diciendo: colorín colorado, estos cuentos se han acabado. Que Dios les bendiga. Santificado
En tu camino, un programa para encontrar la meta.